Un saludo traders y bienvenidos nuevamente a otra guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información. Hoy vamos a hablar sobre la liquidez del mercado. Esto es un concepto básico del trading, ¿ok? Es muy importante entender cómo funciona, así que eso es exactamente de lo que hablaremos y además sobre qué es y por qué es tan importante entender cómo analizarlo. Todo eso y más es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Pero antes de seguir con este video, les tengo que pedir un gran favor. Hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal dándole clic a la campanita. De esta forma me ayudan a mí a seguir subiendo este tipo de videos para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. La liquidez es uno de los conceptos más importantes del mundo financiero y de las inversiones. Es fundamental para el bienestar de los exchanges, para los inversores institucionales, de los centros de trading, para los trading minoristas, por ejemplo, como nosotros, y básicamente para todo lo que tenga acceso a los mercados financieros. Hoy vamos a cubrir lo que es exactamente un mercado líquido. Bueno, básicamente la liquidez del mercado indica la efectividad de convertir activos en efectivos sin afectar su precio. Y ese es un concepto súper importante. Es la facilidad básicamente de convertirlos en efectivos sin cambiar en gran medida el precio del activo subyacente. Bueno, se estarán preguntando básicamente por qué dinero en efectivo. Bueno, porque el efectivo es el activo más líquido que existe en el mundo. Te permite intercambiarlo básicamente por cualquier otra cosa. Si pensamos en en ese efectivo, eso nos va a ayudar a entenderlo mejor cuál es, digamos, la definición de liquidez en el mercado cuando se tratan de activos, ¿ok? El efectivo puede convertirse en cualquier cosa que querramos, ¿ok? Es un activo completamente líquido. Podemos pensar en la liquidez como una compensación entre el precio del activo y la rapidez con la que podemos comprarlo o venderlo. Cuanto más rápido podemos operar con el activo sin afectar su precio, más líquido es. Los activos líquidos garantizan que siempre habrá un participante en el mercado que estará al otro lado de su operación y permitirá, digamos, que suceda. Quiere decir, si alguien está interesado en vender, también hay alguien interesado en comprar. En general, cuanto más líquido es el activo, más estable será su precio. La liquidez se considera un reflejo de la salud del mercado. Los inversores siempre prefieren los mercados líquidos ya que equivalen a más estabilidad y menos riesgo para sus estrategias, obviamente a largo plazo. Por otra parte, la falta de liquidez es un estado del mercado o de un activo en el que estamos luchando por convertir ese valor en efectivo y normalmente no es un escenario, digamos, del todo bueno, ¿ok? Bueno, ¿y esto qué significa? Básicamente es que no hay suficientes compradores, o al menos no hay suficientes compradores para aceptar nuestros términos preferidos, o sea, nuestro precio de venta, ¿ok? Esta llamada liquidez provoca que los activos nos impidan capitalizar una oportunidad de trading en particular, es decir, una operación de trading en particular, que podríamos estar buscando porque no podemos comprar o vender en ese momento y a esos precios exactos que elegimos. Bien, básicamente al estar atrapados en una operación abierta y no encontrar compradores, por lo general el trader empezará a estar más dispuesto a aceptar otro precio, un precio cada vez peor, cada vez menor, solo para poder cerrar la operación. Es por eso que decimos que la falta de liquidez es una carga para los traders que operan en los mercados. La liquidez del mercado depende del número de compradores y vendedores y de las transacciones entre ellos. Cuanto más compradores y vendedores haya en el mercado, más estable y transparentes serán los precios.
La liquidez del mercado depende del interés digamos, del público inversionista en un activo en particular. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de Apple, diríamos que es mucho más líquido que las acciones de una empresa de tecnología promedio, y eso se debe al hecho de que Apple en sí mismo es una empresa bien conocida, con fundamentos sólidos y con un deseo de inversor extremadamente fuerte sobre la empresa, que crea múltiples compradores y vendedores diariamente. Conforme a la teoría, en un mercado líquido, el precio de la compra y el precio BIN debe estar cerca del precio de venta, que es el precio ask. Normalmente la diferencia entre ellos es de solo unos pocos centavos o digamos mucho menos todavía al 1% del precio de cotización. Esto indica que las digamos opiniones de compradores y vendedores son bastante similares y transparentes en una economía del mercado estable. Por otro lado, cuando se amplía el spread entre el precio de BIN y el precio de ask, el mercado es considerado menos líquido en ese momento, ¿ok? La diferencia del spread puede ser de hasta unos pocos porcentajes del precio de trading, o sea, del precio de compra y venta en activos, digamos, menos líquidos. Estos mercados poco líquidos, digamos, dificultan que los inversores compren y vendan a un precio preferido. La liquidez de un activo depende de varias cosas. Una es la clase de activo. Por ejemplo, las acciones son mucho más líquidas que, digamos, lo relacionado con bienes raíces, por ejemplo. La liquidez de otro activo como derivados o commodities a menudo depende de su tamaño y de cuántos exchanges abiertos se opere en ellos. En general, los instrumentos negociados en grandes exchanges, digamos, disfrutan de una máxima liquidez, de una liquidez mucho mayor. Por otro lado, los instrumentos que se negocian en mercados menos desarrollados tienden a ser menos líquidos. La Bolsa de Valores de Nueva York es varias veces más líquida que otros mercados, como por ejemplo la Bolsa de Valores de Afganistán, por ejemplo. La liquidez del mercado también depende de la hora del día en la que estamos operando, ¿ok? Operar fuera de horarios casi siempre significa menos compradores y menos vendedores en los mercados, lo que significa obviamente menos liquidez. Operar en instrumentos extranjeros como el euro durante el horario de trading asiático, por ejemplo, también resulta en una menor liquidez, por obvias razones, ¿no es cierto? Por lo que estuvimos hablando. Si nosotros esperamos y operamos con el instrumento durante el horario oficial de los exchanges europeos, seguramente encontraremos un mejor spread de BIN-ASK. Para imaginar cómo se ve la liquidez en números, si tuviéramos que imaginar el ejemplo del volumen de operaciones de Google en, digamos, 1.3 millones, como estaba en las primeras etapas de octubre de este año, esto parece mucho, pero si tuviéramos que ponerlo en perspectiva con el volumen de trading de las acciones, por ejemplo, de Tesla en el mismo día, que fue de 42 millones, ¿ok? Una vez más, Google es 1.3 y Tesla 42 millones. Ambas acciones se consideran altamente líquidas y podemos operar en ellas sin ninguna preocupación real de quedar atrapados en digamos, en operaciones sin poder vender la operación, sin una contraparte, digamos, que nos saque. Pero queremos asegurarnos de que la liquidez del mercado en el que operamos, digamos, está ahí antes de comenzar a operar o antes de abrir una posición, ¿ok? ¿Están relacionadas la liquidez y la volatilidad del mercado? Bueno, básicamente la alta liquidez del mercado generalmente conduce a una baja volatilidad del mercado. Por otro lado, la baja liquidez puede desestabilizar los precios, por decirlo de alguna forma. Se sabe que los mercados son suficientemente, digamos, tienen suficiente volumen de trading y tienen precios estables y un buen entorno en general para los tradings institucionales. Los activos que carecen de suficiente interés de inversión suelen ser motivo de especulación. ¿Esto qué significa? Bueno, que sus precios son inestables,
por lo que se consideran mercados más riesgosos y poco saludables. Un ejemplo de activos altamente líquidos y menos volátiles son los bonos y acciones blue chips. Para comprender mejor la relación entre la liquidez del mercado y la volatilidad, piensen en las órdenes como una forma en que las empresas o las personas votan sobre el próximo rumbo del mercado, ¿ok? Como sabemos, cuanto más votos se obtengan, más, digamos, representativo y fiable será el resultado final. Ahora, vamos a traducir ese concepto en un contexto del trading. En este caso, cuanto mayor sea el número de órdenes de compra y de venta, hay más liquidez, más estable se volverá el precio y lo que significa una baja volatilidad en el mercado. Esto significa que la volatilidad y la liquidez tienen una relación inversa, ¿ok? Si la volatilidad aumenta, en la mayoría de los casos, esto es una indicación de menor liquidez. Por otro lado, si la liquidez aumenta, lo más probable es que la volatilidad obviamente disminuya. Aquí también debemos mencionar el hecho de que existe la relación entre liquidez y precio. Un activo es verdaderamente líquido al comprar o vender, incluso grandes cantidades, y al mismo tiempo no afecta significativamente su precio cuando lo hace, ¿ok? Imaginen una situación en la que, digamos, vivimos en un pequeño vecindario y logramos vender nuestra casa por un precio significativamente más alto que el promedio del mercado. Luego, nuestro vecino hace lo mismo, debido a la pequeña cantidad de bienes raíces disponibles o la pequeña cantidad de casas disponibles en esa región. La posibilidad de que ocurra estos, digamos, dos eventos elevará el precio promedio de la vivienda porque su casa se vendió más alto. Esto es realmente el mismo concepto con las acciones. Si un inversor tiene una porción significativa de las acciones de una empresa con bajo volumen de trading y las, digamos, abandona todas ellas a la vez, hará que baje el precio de esa acción, ¿se entiende? A estos inversores se les suele llamar ballenas porque provocan salpicaduras de precios en un mercado sin liquidez. Debido a que el objetivo principal de la mayoría de los participantes del mercado es generalmente la preservación del capital, la liquidez a menudo se convierte en el punto decisivo que define, digamos, si ingresar o no a un mercado en particular. Bien, si los inversores quieren asegurar un rendimiento más estable y menos riesgoso, buscarán mejor mercados con alta liquidez. Históricamente hablando, la liquidez del mercado suele servir como señal de advertencia de problemas, digamos, inminentes con la economía. Una de las razones es que la falta de liquidez a menudo puede contribuir a la formación de burbujas del mercado, ¿ok? Tomamos la burbuja inmobiliaria, por ejemplo. Durante las últimas 2 décadas hemos sido testigos de varias burbujas inmobiliarias en todo el mundo, una de las cuales, digamos, condujo a la crisis financiera más devastadora desde la Gran Depresión. Se forma una burbuja inmobiliaria cuando el número de vendedores en el mercado supera el número de compradores, con un gran margen. Entonces el mercado se vuelve, digámoslo, no líquido, sin que se refleje en el precio. Si el precio se mueve ahora desproporcionadamente, quiero decir que cuando existe un equilibrio entre compradores y vendedores, la demanda es estable, lo que lleva a que se construyan más viviendas, ¿se entiende? Esto, por otro lado, conduce a mayores precios inmobiliarios. En algún momento los compradores comienzan a invertir en bienes raíces no solo para vivir, sino para beneficiarse de ello. Esto aumenta aún más la demanda. Sin embargo, este proceso es finito y una vez que alcanza el punto crítico donde la oferta supera significativamente a la demanda, el mercado se vuelve completamente no líquido y los precios se vuelven mucho más volátiles. La inmobiliaria pierde su valor
y en algún momento estalla la burbuja. Por supuesto, hay otros factores que también contribuyen a las burbujas inmobiliarias, como créditos más baratos, por ejemplo, pero ya con eso, digamos, se entiende la idea, ¿ok? El caso de los mercados es bastante parecido. Los mercados estables y líquidos son una señal de un entorno bueno y saludable. Permiten la participación e inversión de capitales de inversores e institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguro, ¿ok? Si tuviéramos que pensar en activos líquidos, tenemos que recordar que un activo líquido va a ser uno de esos activos que nos permiten convertirlo rápidamente en efectivo sin afectar su precio, como lo estuvimos hablando al principio. Podemos pensar en los activos líquidos como los activos más populares. Si tratamos de pensar en algunos ejemplos, tal vez pensemos en cosas como, por ejemplo, acciones, digamos, de Apple, Tesla, Netflix, o futuros sobre commodities como el petróleo, el oro o el maíz, bonos del Tesoro de los Estados Unidos, algunas divisas, etcétera. La lista obviamente es muy grande. Todos estos son ejemplos de activos muy líquidos. Esto significa que tenemos un activo en el que podemos invertir normalmente sin preocuparnos de que vayamos a tener un spread gigantesco, por decirlo de alguna forma, o porque no podamos cerrar nuestra posición porque no hay contrapartida. El consenso general es que un activo es líquido cuando se puede comprar o vender en pocas horas. Ahora, la mayoría de nosotros estamos más interesados en comprar o vender en unos minutos, cuando en realidad estamos tratando de salir y todos los activos enumerados son ejemplos de activos que no deberían ser un problema para hacer esto, ¿ok? Para operar en day trading. Vale la pena señalar que un activo que es altamente líquido hoy puede que no esté, digamos, disfrutando de tal interés un año o una década después. Apple hoy podría ser muy líquida, pero dentro de 10 años es muy probable que no sea tan líquida, ¿ok? El concepto aquí es que entender que la liquidez nunca es garantía para siempre, ¿bien? Para que un mercado en particular, como cualquier aspecto de cualquier tipo o negocio que podemos llegar a tener en nuestra vida. Ningún negocio está garantizado a tener éxito para siempre. Sin embargo, las empresas más exitosas generalmente experimentan una alta liquidez durante su vida. Los pros y las contras de la liquidez se resumen relativamente en el hecho de que más liquidez suele ser mejor. Los riesgos realmente radican en los periodos de baja liquidez del mercado, porque la baja liquidez conduce a esos precios inestables de los que hablamos y que empeora las condiciones del mercado, ¿ok? Por eso, los inversores con exposición significativa a un activo de baja liquidez se considera una fuente potencial de alto riesgo sistemático, ¿ok? Si considera que es un inversor que se expone a ese tipo de riesgos sistemáticos innecesariamente alto, porque si el precio del instrumento comienza a bajar y el inversor decide deshacerse de sus activos, entonces puede conducir a un efecto de bola de nieve, por decirlo de alguna forma, y puede caer aún más. Y al final, digamos, los inversores más pequeños terminan perdiendo mucho más. La baja liquidez debería servir como una señal de advertencia de que si decidimos invertir en un mercado en particular, el riesgo de quedarnos estancados en él en un periodo digamos, de mercado inestable es bastante alto y es posible que no podamos ejecutar nuestras órdenes, por lo que es bastante peligroso. Vale la pena señalar que durante los periodos posteriores a eventos políticos o eventos globales o de mercados dramáticos, como por ejemplo el periodo posterior a lo sucedido el 11 de septiembre en los Estados Unidos, esos meses posteriores o meses posteriores de una crisis financiera global, todos esos periodos, digamos, fueron áreas donde el mercado se volvió no volátil, bien, a medida que el miedo se apoderaba de esa incertidumbre. Y se hicieron, digamos, cargo y más inversores se dirigieron
digamos, a estas operaciones que no tenían salida y hay menos oportunidades para que la gente salga del mercado donde quiera, digamos, vender su posición. En el lado de los beneficios de la liquidez, tenemos que la liquidez es el combustible que impulsa los mercados financieros, ¿ok? Lo bueno es que la mayoría de las veces, cuando la economía va bien, la situación global es estable, ¿bien? Y existe un equilibrio relativo entre los compradores y vendedores. Digamos que es un mercado sano, ¿bien? En múltiples mercados, incluso en esos activos específicos de ciertos nichos. Como inversionistas podemos darnos cuenta de que incluso durante periodos de baja liquidez o eventos dramáticos como los mencionados anteriormente, los mercados todavía pueden ser un lugar saludable para operar. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 que está sucediendo es un buen ejemplo de lo que vemos o que vimos en la volatilidad del mercado. La teoría financiera detrás de cómo los diferentes sectores fueron afectados apuntaría al hecho de que el sector del turismo posiblemente fue el más afectado debido a las restricciones de viajes, por ejemplo. Ahora, no es universalmente correcto, ya que áreas como por ejemplo, la empresa Booking.com, digamos que es un negocio que debería estar estancado en estos tiempos, en realidad ha estado funcionando bastante bien y de hecho ha logrado expandir su negocio aún más, gracias a las posibilidades de hacer reservas para el futuro. Lo que esto demuestra es que no importa si la liquidez del mercado en general es baja o alta, es posible que haya otros mercados líquidos, incluso cuando no parezca que es suficientemente líquido. Para concluir, la liquidez es algo que la mayoría de los traders se esfuerzan por encontrar en los mercados y lo hacen con toda la razón. Realmente, tener buena volatilidad en los mercados nos facilitan muchísimo las cosas al momento de operar. Hasta la próxima, traders. Por favor, asegúrense de hacerle clic al botón me gusta y de que hayan obviamente quedado cliqueado la campanita de suscripción. Nos vemos muy pronto. Chau, chau.